Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Danilo? Buenos días. Hola, Ronald. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hola, Karen. Diego, ¿qué tal? Bueno, se me escucha bien entonces. Diana, Fabiola, Mil, Marcos. Vamos a iniciar hoy. Hola, Marco, hola, Luis. Solimar, Germán. Con el tema que es hominización prehistoria. ¿Ya? Como estamos ya en un ciclo intermedio, ya se hace un poco más apretados los temas y una explicación un poquito más elevada, ¿no? Aparte que se le incluyen temas. La próxima semana haríamos Egipto, un nuevo tema, ¿ya? Así que vamos comenzando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Un ratito? Bien, Gerard, bien, gracias. Vamos a comenzar. Nada. Primero vamos a ver acerca de la evolución humana, ¿ya? Eso lo vas a encontrar con el título de hominización, que algunos de lo llaman antropogenesis, el origen del hombre. En primer lugar, el hecho de que el humano sea el único ser que razona hace que el humano sea el único de todos los seres vivos que se cuestione, se pregunte el por qué estamos aquí, el cómo llegamos aquí. Entonces, en ese cuestionamiento, en esa pregunta propio de nuestra evolución, que nos hace ser los únicos animales racionales, la primera forma de explicación que tuvimos fueron a través de los mitos, a través de historias, de leyendas, religión, ¿no? Entonces, dentro de esas explicaciones míticas, religiosas, que el ser humano se planteó, que el ser humano creó, que el ser humano estructuró, los dioses, por lo general, tienen semejanza humana, por lo general. Así tengan cabezas o parte de los cuerpos de animales, los dioses supremos tienen semejanza humana. O al revés, el humano tiene semejanza a sus deidades. Esto hace que en esta característica propia del humano, que es razonar, venga también algo amarrado, el antropocentrismo. Es decir, el humano, al darse cuenta en todas las civilizaciones y en todos los tiempos y espacios geográficos del planeta, que es el único ser que razona, se siente muy superior a sus compañeros de planeta, o sea, a los demás seres vivos. Se siente muy por encima de ellos y que todos los animales le sirven a él. Y que si él es el único que razona, el único que piensa, y que él está por encima de los demás, quiere decir que él debe ser la máxima creación de los dioses. ¿Me entiendes? Él debe ser el engreído de toda la creación de los dioses, o de Dios, que es lo que vemos en esta parte del mundo en los últimos 1800 años más o menos, ¿no? Menos, 1500 años. Cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo al culto de un solo Dios, establecido inicialmente por los judíos y extendido por los cristianos, y que luego es modificado en su culto por los musulmanes.
y que extienden este conocimiento y esta creencia, los judíos y los cristianos, principalmente los cristianos, por toda Europa y luego América, con la llegada de los españoles y de los ingleses, ¿no? Ahí están tus españoles e ingleses que tanto criticaste el 12 de octubre, de que eso no fue conquista, sino invasión, que fue un genocidio, ¿no? Malo, malo, malo Colón, pero bien que vas a recibir regalos por lo que Colón trajo, que es el cristianismo. Hipocresía, dirían algunos. Y luego los musulmanes que lo extienden por la parte norte y parte central de África y también algunas zonas de África en la parte sur, y también lo extienden por parte de Asia. Entonces, el culto al Dios único, al monoteísmo iniciado por los judíos y extendido por los cristianos y los musulmanes, no tiene más allá de 1500 años si tomamos a los cristianos, mucho menos si tomamos a los musulmanes. Entonces, ese antropocentrismo, donde el humano se siente la máxima creación de los dioses y en los últimos 1500 años en una parte del planeta de Dios, Yahvé o Jehová, Alá, hace que marque la cultura y que marque el pensamiento de las sociedades. Entonces, cuando en el siglo XVIII y XIX se comienza a hablar a través primero de ilustración, con los primeros indicios, y luego en el siglo XIX se comienza a hablar de una evolución inicialmente humana, un animal por parte de Lamarck, que es uno de los tantos representantes, pero es el que nos piden, y luego ¿ya? Darwin, Wallace, Engels, es normal que se instale en el pensamiento científico ahora el antropocentrismo que hemos tenido, en especial en las personas que van a leer los planteamientos de Darwin, porque Darwin era un científico y uno de los más grandes científicos del siglo XIX que hemos tenido. Entonces, pretender entender a la primera todo el planteamiento de Darwin no es sencillo. Peor aún si tienes ya unos anteojos culturales, o sea, tu antropocentrismo. ¿Y cómo decir? El profesor dice, yo digo, algunas canciones de reggaetón son misóginas porque maltratan a la mujer, ya que la ven como un objeto de lujo y de posesión. Pero mi alumno, que escuchó lo que acabo de decir, dice, yo escucho reggaetón, el profesor me ha hecho misógino, porque dice que el reggaetón maltrata a la mujer. Una chica dice, yo escucho reggaetón y el profesor me ha dicho que yo me dejo maltratar. Escuchaste lo que quisiste escuchar, porque yo comencé con el ejemplo diciendo, algunas canciones de reggaetón son misóginas, porque no dije todas. Y nunca dije que el que le escucha se convierte automáticamente en misógino. Pero ¿qué puedo hacer cuando mi alumno, mi alumna o la persona que me está escuchando solo quiere escuchar aquello que le interesa o solo presta atención a aquello que siente que lo lastima? Porque son una generación víctima. Y después debo combatir y debo luchar, y te ha pasado también, tratando de desmentir aquello que nunca dije, aquello que no fue mi intención, pero que mi interlocutor creyó que era así. Dime si no te ha pasado eso. Que has tenido que desmentir y has tenido que aclarar aquello que nunca dijiste, pero que la otra persona se ofende o cree que dijiste, porque lo entendió así. Ya, ahora imagínate tratar de entender la teoría evolutiva planteada por Charles Darwin en el siglo XIX, un siglo todavía muy cargado en todo el planeta, ¿no? Al menos en el mundo occidental, por la propuesta creacionista religiosa, ya sea judía, cristiana, o bueno, musulmana todavía no era muy fuerte, musulmana de Oriente, ¿ya? Y que lo plantea de otra manera. Esto trajo dos consecuencias. La primera, la burla,
que sectores malintencionados y que sectores que sentían que se le estaba cambiando el mundo, plantearon hacia Darwin, dibujándolo como un primate, no sé, como un mono, ¿no? Porque Darwin dijo, el hombre proviene de un primate. Y la gente entendió, el hombre proviene de un primate. El hombre es un primate. El chimpancé es un primate. El hombre proviene del chimpancé. Darwin, ¿tú dices que provenimos del chimpancé? Darwin nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Pero profe, el chimpancé es primate, pe. Entonces, como el chimpancé es primate, pe, y el hombre es primate, pe, entonces el hombre es un chimpancé, pe. Por eso escuchas reggaetón, pues. ¿Te das cuenta? Ahora sí te he ofendido. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, combatir contra lo que el otro entiende, eso tuvo que enfrentarse Darwin. A eso te estás a enfrentar tú, ¿no? Créeme. Porque la gente para manejar falacias al momento de discutir, olvídate, es enorme. Es enorme. Es enorme. Si no discute con un hincha de Alianza, no ahorita. Oye, tu Alianza jugó mal. Y descendió. Sí, como la U en el 90. ¿Y cómo la U? Espera. Yo no estoy hablando que la U jugó bien en esa época. Estoy hablando que tu Alianza hoy jugó mal. ¿Es eso racional o no? Sí, pero tú también, tú, charro. No, yo no estoy hablando de eso. Primero ataquemos un tema. Y una vez que solucionemos el tema, vayamos al otro tema. Falacia. En lugar de solucionar un tema y argumentar sobre un punto, te brinca acá otro. Falacias. Y eso te vas a topar todo. Y eso pasa con la historia. Y bastante. Bastante. Entonces, lo primero que pasa con la teoría evolutiva humana es que la ataca muy fuerte. ¿Por qué la ataca muy fuerte? Porque una cosa es lo que plantea la teoría evolutiva y otra cosa es lo que la gente entiende que está planteando. Uno. Y dos. El otro punto que pasa con la teoría evolutiva es que los que creen entenderla, ¿ya? Lo entienden en base a lo que se ha pensado por miles de años. El humano es la máxima creación de los dioses. Y ahora pasamos a ser el humano la máxima creación de la evolución. Y es por eso que la gente en todo el planeta, cuando lee esta parte, el promedio de personas cree que la evolución es una línea ascendente, de menos a más. De menos a más. Donde el humano nuevamente, y ahora con bases científicas, entre comillas, se coloca en la cúspide de la evolución. Y los demás animales siguen estando por debajo de nosotros. Todavía les decimos erróneamente, ellos están menos evolucionados que nosotros. Nosotros estamos más evolucionados. Porque aún seguimos pensando de que la capacidad de razonar es el fin supremo de toda evolución. Y no es así. El fin supremo de toda evolución es adaptarse. Ese es el objetivo supremo de toda evolución. El fin supremo de toda evolución es vivir. Ahora, ¿cómo vives? Bajo el agua, volando, cambiando de color, adaptando tu forma al recipiente que te alberga, cambiando de sexo para poder mantener la reproducción de la especie, ya que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Es el fin de toda evolución también, la reproducción. ¿Ya? Se reproduce y muere. Hay veces y hay reptiles que por X razones, una enorme población de machos, cambia uno de los machos, cambia de sexo completamente y se convierte en hembra. Caso que le pase a las ranas, al pez payaso, que buscando a Nemo, esos peces pueden cambiar de sexo. Entonces, pero la idea es vivir. La idea es vivir. Ese es el objetivo supremo de la evolución. Vivir. El que no logra ello, se extingue. Entonces, si el objetivo supremo de una evolución es vivir, todos los seres que están con nosotros habitando este planeta lo han logrado. Todos lo han logrado, entonces no hay menos evolucionado, porque el menos evolucionado sería que se está desapareciendo. Ponte el osito panda.
¿no? El osito panda, que no le gusta comer otra cosa, solamente quiere bambú, que no se reproduce fuera de, que no se puede reproducir en cautiverio, es una nena de la evolución. Ya, se va a extinguir, que se extinga. Ese podríamos llamar de menos evolucionado porque está desapareciendo. Pero por lo general, el fin supremo de la evolución es adaptarse. ¿Adaptarse qué? A la vida y sobrevivir. Todos los seres vivos están evolucionados, incluyendo el hombre. Solo que nuestra evolución se caracteriza por el razonamiento. Hay otra evolución que se caracteriza por volar, hay otra evolución que se caracteriza por tener muchos corazones, hay otra evolución que se caracteriza porque si pierde la cola la regenera, hay otra evolución que se caracteriza, etcétera, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera. Ahora, nuestra evolución que genera el desarrollo del cerebro en el plano del razonamiento nos permite darnos cuenta que hemos evolucionado. Y nos permite preguntarnos, ¿no? Inicialmente a través de mitos y leyendas y después a través de la ciencia. Y eso nos hace creer que somos el ser supremo dentro de los animales que habitan. Y no necesariamente es así. Pero la evolución no es una línea ascendente. Quitemos el antropocentrismo. Quitémonos el egocentrismo. ¿No? Nuestra evolución es rara. No existe una evolución parecida. Pero el hecho de que seamos únicos no quiere decir que seamos mejores. ¿No? No siempre lo único es mejor. ¿Entiendes? Entonces, ese es el punto con el cual uno tiene que entrar al momento de leer la evolución, al momento de tratar de entender la evolución. Quitarnos primero esas ideas antropocéntricas que tienen miles de años en la sociedad, ¿no? Y segundo, tratar de leer bien. ¿Ya? Tratar de leer bien. Voy a ver si tienen alguna pregunta. ¿No? A ver. Buenos días, buenos días. ¿Quieres seguir muy bien? Hola, Joel. La frase pantapájaro que es muy, 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 muy utilizada, ¿sí? Sí, sí, es así, es así. Por eso que estamos aquí nosotros, ¿no? En todo, cuando digo aquí me refiero a la intención de estudiar, ¿ya? Al final uno estudia obviamente con un objetivo, ¿no? ¿El objetivo cuál es? De una carrera y poder ganar un dinero. Pero el objetivo supremo que deberíamos tener todos es aumentar conocimientos. Solo así crecemos, ¿entiendes? Imagínate que yo me hubiera quedado con el mismo discurso cuando comencé a trabajar. Yo tengo 42 años. Yo comencé a dictar en academia a los 20. A los 21 yo ya tenía mis clases armadas. Imagínate que me hubiera quedado yo con lo que aprendí a los 21. Lo repito, lo repito, lo repito por 20 años. O 21 años. Solamente porque eso impactó, le gustó a los chicos de hace 21 años y con eso ganó dinero. No hubiera crecido. Uno tiene que seguir creciendo. Entonces eso es lo que nos impulsa a nosotros inicialmente. El gusto de conocer y de saber. A ver, ahí está. Vamos a no hacerle más corto. Entonces ahí está lo que hemos hablado más o menos, ¿no? Y recuerda que la evolución humana es lo que nos separa en este sentido, en nuestra evolución, de un animal irracional a un animal racional. Entonces éramos animales irracionales y ahora somos animales racionales. Los demás seres vivos siguen siendo irracionales. La inteligencia, porque a veces algunos piensan que nosotros somos inteligentes y los demás animales no lo son, los demás animales sí lo son, porque la inteligencia tiene que ver con la capacidad que se tiene de solucionar problemas. Entonces, cuando uno pone a una ratita blanca en un laberinto para tratar de ver qué tanto se demora después de varios intentos, cuando ya logra la salida, qué tanto se demora en volverla a encontrar, es inteligencia. La capacidad que tiene un ser vivo de solucionar un problema. ¿Entiendes? La racionalidad es otra cosa. La racionalidad es cuando cuestionamos, generamos ideas. No solamente solucionamos problemas, sino que ese solucionar el problema se cuestiona. Algo propio del razonamiento humano son las reglas, las leyes. Pero reglas y leyes en base al razonamiento, en base a la comprensión, en base al análisis, ¿no? Los tabúes, ¿entienden? Los tabúes.
Entonces, eso es propio del humano. ¿Nos quedan parte de nuestra etapa irracional? Obvio que nos quedan todavía, ¿no? Obvio que nos quedan todavía, ¿entiendes? Esa idea de, no sé, de la protección del otro, de la protección de los hijos. Esa es parte de la persona que dice, y se respeta, obviamente. La persona que dice, yo nunca quiero tener hijos, profesor. Se respeta tu decisión, es tu decisión. Genial. ¿Y por qué no quieres? No, porque no me gustan los niños. Gustar, razonamiento. Porque veo a mi hermana, mi hermano, no, temor, racional, razonamiento. Porque no, que el dolor, miedo, racional, razonamiento, ¿no? Que al final no, porque yo quiero disfrutar mi vida, disfrutar tu vida. Tu visión de disfrutar tu vida es salir, egoísmo, razonamiento. Estás siendo muy racional. Tu deseo de no reproducirte está siendo muy racional. Profesor, yo estoy, hombre, mujer, yo estoy de acuerdo con el aborto, porque al final solamente es una célula, bla, 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 estás justificando un asesinato. Le dice una célula, razonamiento. Lo mismo razonaba la gente cuando mataba esclavos negros. Un razonamiento, está siendo racional. Está siendo racional. Y te das cuenta que ser racional no siempre es bueno, o no siempre es aceptable. No, profe, pero no es lo mismo, pues. Es una cosa que yo pude matar una célula. Bueno, los nazis decían que nosotros no éramos seres humanos competentes por cierta pseudociencia que ellos tenían. Entonces era racional para ellos matarnos. Cuando tú razonas todo, le encuentras justificación a lo que sea, créeme. ¿Eh? ¿Por qué? Porque utilizas en tu pseudo razonamiento falacias, pues. Porque se basan en cuestiones egoístas. Que es muy racional. Solamente los humanos tenemos eso. Entonces, no siempre el razonamiento lleva algo, como te digo, a algo positivo, ¿no? Ojo, les dije, se respeta a la persona que no quiere tener hijos. Yo sí no estoy de acuerdo con el aborto y se ha dado cuenta con mi discurso, ¿no? Sobre el aborto sí no estoy de acuerdo. Pero esa es mi opinión, esa es mi postura. ¿No me acuerdo? Esa es mi postura y lo ha sido desde antes que tuviera mi hija, por si acaso. ¿No? Esa es mi postura. Nada más. No estoy diciendo que aquel que lo haga está. No, no. Tampoco vamos a atacar si yo pido que no me ataquen. ¿No? A ver, las teorías de la evolución. Bueno, la teoría de la evolución, ¿ya? Lo que dicen es que los seres vivos que hoy existen, incluyendo al humano, no provienen de una creación divina, sino que provienen de un largo proceso de cambios físicos que lo que buscan es adaptarse a través del tiempo a los cambios geográficos, climáticos que el planeta venía experimentando. Entonces, como el planeta venía experimentando cambios, los animales que habitan el planeta, ya, también ha ido modificándose para poder adaptarse al entorno, porque el principio, uno de los principios de la evolución es que los cuerpos y las características físicas de los seres vivos están en relación con el entorno que les toca vivir. ¿Entiendes? Entonces, el ser vivo se adapta al entorno, no es al revés, salvo que seas humano, pero eso es otro tema, eso lo vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, la evolución es el estudio de la vida, del estudio de la vida y cómo los seres vivos se han ido adaptando con cambios físicos al entorno que le toca vivir. Ahora, ¿cómo realizan esos cambios físicos? Ahí viene la cosa. ¿Está claro? Ahí viene la cosa. Ahí comienzan a dividirse en el desarrollo. ¿Está bien? Ahí viene la cosa. Pero primero tenemos a Lamarck, un francés de final del 18 e inicio del 19. Un francés que vivió toda esta efervescencia de la ilustración. La ilustración, un movimiento intelectual, ¿ya? Un movimiento intelectual que nos decía que toda verdad tiene que ser razonada. Entonces tú no puedes basarte en algo que no tenga pruebas. Entonces Lamarck va a aplicar ese paradigma que existía en su época, ¿ya? Ese paradigma, o sea, esa verdad establecida que existía en su época, lo va a utilizar en
su curiosidad, en su deseo de saber por qué los animales tienen la forma que tienen y por qué se hallan restos de animales que ya no existen, porque se estaban hallando siglo XVIII, XIX, crecimiento en las ciudades, el crecimiento quiere decir nuevas construcciones, excavaciones, y se hallaban pues restos óseos de antiguos animales, ya sean dinosaurios o animales mucho más recientes como mamut, megaterio, etc. Decían, ¿por qué esos animales ya no existen? Y Lamarck no se quedaba con la explicación bíblica de que eran monstruos que se habían ahogado en el diluvio universal, ¿no? Entonces, Lamarck lo que pensaba era de que los animales no siempre tuvieron la forma física que hoy conocemos. Dios los creó así y así quedaron hasta hoy, sino que los animales tuvieron otras formas físicas y que esas formas físicas respondían al entorno en el cual vivieron. Y cuando el entorno cambiaba, algunos animales pudieron cambiar su físico con el objetivo de adaptarse al nuevo entorno. Entonces, el animal que pudo cambiar su físico con el objetivo de vivir en el nuevo entorno, adaptarse al nuevo entorno, los tenemos hoy, por lo tanto, han evolucionado. Pero aquellos animales que no pudieron, como el caso del mamut, el mamut tenía 3 capas de pelo, el mamut tenía 25 centímetros de grasa corporal, pachochito. Hay un cambio climático del Pleistoceno, periodo de la glaciación, al Holoceno, periodo interglacial, donde no hay tanto frío, el clima cambia como el que tenemos hoy, y el mamut, Manny, no pudo deshacerse de las 3 capas de pelo que tenía y no pudo bajar de peso bajando esos 20 centímetros de grasa. Por lo tanto, un cuerpo adaptado, especializado a climas gélidos muy fríos, no se pudo adaptar a climas templados. Por eso que el mamut comienza a irse al norte del planeta, ¿no? Buscando zonas más frías. De ahí que el mamut cruza el estrecho o istmo de Bering. Y nosotros que vivimos ahí un buffet, vamos. Y cruzamos también y llegamos a América, ¿no? O a este continente. Por eso cuando siempre me preguntan, ¿no? ¿Quién fue el primer hombre que vio a América? Nunca sabremos su nombre porque fue el primer tipo que cruzó con su lanza hacia aquí. ¿Cómo se hará llamado? ¿No? Ahí se cerró el debate. Que si fue Colón, que si fueron los vikingos, que si fueron los chinos, fueron los sapiens, primeros sapiens, en la época del paso del Pleistoceno a los Holoceno. Se acabó, cerrado la discusión. Ese fue el primero que llegó a América. Persiguiendo a Manny. Listo. Entonces, ¿por qué no tenemos mamut hoy día? Porque desaparecieron. Profe, ¿pero por qué no se quedaron en el Polo Norte? ¿Se hace más frío ahí? O sea, a ver, ¿cómo nadan hasta el Polo Norte? Un dedito que el mamut nada. Y encima estamos nosotros, que le metíamos lanza a todo lo que se movía. Por eso desaparecieron, porque no se adaptaron, no evolucionaron. ¿Entiendes? Lamarck que propone que por ley de uso, órgano que utilizas, lo desarrollas. Órgano que dejas de utilizar, lo atrofias. Entonces, Lamarck proponía que los seres vivos utilizaban un órgano para poder adaptarse al nuevo clima o al nuevo espacio geográfico. Al hacerlo, su cuerpo se desarrollaba de manera distinta a lo que era antes. El caso clásico de la jirafa, que para adaptarse al nuevo entorno arbóreo, desarrolló más el cuello, ¿no? Desarrolló más el cuello. Con el elefante que no tiene rodillas, lo hacía con su trompita. ¿Entiendes? Y dejas de utilizar otros órganos. Los elefantes, según Lamarck, los elefantes africanos, donde hace mucho más calor, tienen las orejas más largas, más grandes. Los asiáticos, menos calor, menos grandes. Así, profe, porque las orejitas se abanican. No, no. Lo que pasa es que las orejas, como tienen muchas terminaciones de venas, por ahí circula la sangre y eso permite manejar mejor su temperatura. Entonces, mientras el clima sea mucho más cálido, como el caso de África, las orejas son más grandes para poder manejar mejor la temperatura. Eso lo sabemos ahora, ¿no? En el caso de Asia es menos cálido, entonces su orejita más chiquita. Profe, entonces mi hermanito que es orejón, él maneja mejor la temperatura, sin ni que fuera elefante. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué tienes? ¿No? Ley de uso y desuso. Entonces, el cambio físico de los animales, según Lamarck,
responde a la necesidad que el animal tiene de adaptarse al entorno. ¿Y qué tanto este animal, para adaptarse, logra modificar su cuerpo por ley de uso y desuso? Eso es lo que planteaba Lamarck. Viene Darwin y Darwin dice no. Darwin dice no. Dice Lamarck, muchas gracias. Tienes razón. Tienes razón. Los cuerpos de los seres vivos está adaptado según su necesidad o según su evolución. O sea, adaptarse a un entorno, valga la redundancia. Pero no tiene que ver por ley de uso y desuso. Darwin decía, existe ya en ciertos individuos de un grupo, o sea, tenemos un grupo de changuitos, de primates. Dentro de ese grupo de primates, 1000, 2000, 5000 primates de una misma especie, hay 1% de individuos, machos o hembras, que ya tienen una modificación física. Darwin a esa modificación le llamaba energía interna. Porque faltarán muchas décadas todavía para que vengan a hablar de genética. Darwin no escuchó eso. Él murió sin saber lo que era genética, mutación. Pero él sospechaba, ¿me entiendes? Él ya sospechaba. Él ya veía algo debe haber, decía Darwin. Entonces Darwin decía, existen individuos dentro del grupo que tienen modificaciones internas, ¿ya? Que los hacen distintos al resto. En un espacio geográfico A, dichas modificaciones o diferencias no les da ninguna ventaja a estos individuos en relación al resto del grupo. Por lo tanto, su perspectiva de vida sigue siendo la misma que la del resto del grupo. Y su capacidad de transmitir aquello que los hace diferente a la siguiente generación, o sea, reproducirse, sigue siendo la misma que la del resto del grupo. Pero, y aquí Darwin chapaba lo que decía Lamarck, cuando existe un cambio, disculpa un poquito de combustible, cafecito, cuando existe un cambio dentro, o un cambio en el espacio geográfico que los rodea, ya sea porque cambia la naturaleza o hay migración, estos seres, ¿ya? No es que todos modifiquen el cuerpo, sino que tal vez ese cambio climático, ese cambio geográfico, permita que los individuos que tenían algo distinto se adapten al resto del grupo. Y al hacerlo, a eso Darwin llamó, la naturaleza los está seleccionando a esos individuos. Entonces, al ser seleccionados, entre comillas, ¿ya? Su perspectiva de vida aumenta, porque aquello que los hace distintos les permite obtener más rápido y de manera más eficaz alimentos, por lo tanto sobrevivir. Pues digo, no ser distinto no siempre es bueno. Aquí sí es distinto ser bueno, ¿no? Sobrevivir. Y como sobreviven más, su perspectiva de vida aumenta, su tiempo para poder reproducirse también aumenta. Porque una cosa es que te mueras, ponte que tu perspectiva de vida sea, pues, no sé, 15 años. Estamos hablando de animales, ¿eh? 15 años. Y te mueras a los 5. Y otra cosa es que de los 15 años vivas, pues, 12, 13. Mira cuántos años de reproducción. Más aún en el macho. En el caso de los machos, ¿no? Como en el caso de los primates al cual pertenecemos, los machos nos podemos reproducir hasta la vejez. ¿Entiendes? Entonces, el tiempo para poder transmitir aquella energía interna que diría Darwin, nosotros diríamos, aquellos genes mutados hacia la siguiente generación, aumenta. Y cada vez que se hallen un macho y una hembra que han podido adaptarse al entorno que viven, quiere decir que ese macho y esa hembra, las posibilidades porcentuales son muy altas de que los dos tengan la mutación que le está permitiendo sobrevivir.
Es decir, piernas rectas, cadera más angosta, manos más hábiles, en el caso humano, y un largo etcétera. A eso le llaman selección natural. Y la selección sexual es eso. ¿Me entiendes? Entonces, en el caso humano, los que lograron adaptarse mejor fueron primero los que caminan en dos patas. Entonces, esa mutación hizo que los que pudieran pararse en dos patas de manera más frecuente y más estable tuvieran en primer lugar la capacidad de sobrevivir. Entonces, se comenzaron a reproducir más rápidamente o comenzaron a encontrarse como sobrevivientes los que caminan en dos patas. Y comenzaron a reproducirse entre ellos. Entonces, si te encuentras tú sabes algo de genética, ¿no? Te encuentras un ser A que camina en dos patas con un ser B que no lo hace, la probabilidad es que el hijo camine en dos patas es casi 50%. Pero si el caminar en dos patas es una selección natural, es decir, te permite sobrevivir, cada vez que encuentres a tu contraparte, macho o hembra, para reproducirte, las probabilidades de que él también tenga tu propia mutación son más altas. Y por lo tanto, de que tu siguiente generación la pueda transmitir es más alta, porque te estás reproduciendo con un macho o con una hembra que tiene tu propia mutación, caminando dos patas. ¿Se entiende? Luego, el de las manos más hábiles, producto de la poca musculosidad en los brazos y en las manos. Que en el árbol no servía para nada, pero en el suelo sirve un montón. Otra mutación. Y después se cruzaron el que tiene manos hábiles, o sea, manos delgadas, con el que tiene camino en dos patas. Y olvídate. Pero eso toma miles de años de que se encuentre. ¿Ya? Miles de años de que se encuentre. Por eso que la evolución humana duró millones de años. Nuestra especie, la especie Sapiens, es muy joven. No tiene un millón de años. Menos, tiene ni 200.000 años tiene. Poquísimo tiempo. Entonces, en la selección sexual, entonces acá hay factores externos e internos. ¿No? Factores externos e internos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿No? Y ahí están las obras de Darwin. ¿Mm? Una selección artificial es lo que hacemos con los animales. ¿Mm? O te imaginas que por alguna razón las señoritas del Perú decidan que solo cuando sean adultas y se casen, o no se casen, que ya tienen su familia, solo van a tener relaciones amorosas y luego obviamente cuando se sientan preparadas y adultas íntimas con hombres que pasen el 1,75 m. Imagínate que eso se establezca entre las mujeres peruanas, ¿no? Es decir, de cajón. Físicamente debe medir 1,75 m para arriba. Físicamente. Lo siento, eres guapo, eres simpático, buena gente, tienes un futuro asegurado, eres una persona muy amor, pero mides 1,68 m. Tiene que ser 1,75 m para arriba. No sé, la chica van con su wincha a todos lados. De acá a 3, 4 generaciones, ¿cuál será el tamaño promedio de los humanos, de los peruanos? Va a aumentar. Eso sería una selección artificial. Porque lo estás haciendo de manera racional y consciente. ¿Entiendes? Pero el tamaño promedio de todos los seres humanos peruanos aumentaría. Eso se llama selección artificial, ¿no? Porque ya lo estamos razonando. Engels dice que lo que hace que el humano razone es el trabajo racional, es decir, la producción de herramientas. Cuando el humano se da cuenta de que carece de algunas herramientas naturales, como el caso de colmillos, garras, ¿no? Y eso hace que el humano solucione esa desventaja eh, produciendo herramientas, que es lo que demuestra nuestro razonamiento, cosa que otro animal no hace. ¿No? Ahí está lo que dice Darwin, lo que dice Lamarck, y acá está el gran error de Lamarck, ¿no? Darwin no. Darwin dice que hay animales que tienen características, esa es la fuerza interna, y que algunos se adaptan mejor a otros. Ahí está la propuesta de Engels, no que ese sea Engels, ¿eh? Vamos con los Tropitecos. A ver, antes de eso, vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Bien? A ver. Sí, Danilo, así es.
A ver, ¿qué hice acá? Ah, ¿dónde está? Buenos días, bla, 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 bla. Feminista, mucho dinero se gasta. ¿En tener hijos? Puede ser. Pero también puede ser si es que tú dices que mucho dinero se gasta, que tal vez eso te han hecho creer. Entonces ya eso tiene que ver con un trauma que tú tienes generado por tus propios padres o el entorno en el cual vives. Entonces, lo has escuchado mucho, tal vez no directamente hacia ti, sino hacia otra persona. Han dicho, no, los hijos son mucho gasto, indirectamente la han mandado por ti, que tú eres un gasto demasiado, ¿no? Y entonces tú te has generado la idea que eres una carga y tú no quieres generar otra carga. Puede ser eso también. Entonces no pasa porque mucho dinero se gasta, sino pasa por el trauma que te han generado. Silvia dice, quiero dedicar mi vida a los animales y los seres humanos que somos. Extraterrestres, piedras, vegetales. Ya no hay recursos, no hay futuro, no hay recursos. Entonces el suicidio sería algo bueno. ¿Qué les parece? Si ya no hay recursos, ¿no les parece muy egoísta yo sí vivo y que el resto no viva? Dice, Gerald dice, ¿es el ser humano? Entonces ustedes son un pedazo de carne nada más con sangre. Sigan justificando, no se preocupen. Así justifican hasta los criminales en masa. Mis padres dicen que van a tener hijos para que no estén cuando sean solos. Ah, bueno, eso ya es otra explicación. Eso tiene que ver con cuestiones psicológicas, afectivas, que sí, sí, es razón, es razón. Ley de desuso, muy bien. El mani manito, ahí está. Manny, bueno, ya profe, Darwin, por así decirlo, dio el primer paso hacia hallar. Dio una idea, Ronald, sí, tienes razón. Sí, Kevin, el hombre puede seguir evolucionando hacia dónde, no lo sé. Luis Guillermo dice, me extingo, si escuchas reggaetón, por favor, hazlo. Pues ni modo, ya valimos, dice. Ah, ya, la idea del tamaño. No, pero es un ejemplo nada más, pues no hay ninguna chica va a ir con su bicha diciendo voy a casarme con un hombre metro ochenta, ¿no? Eh, sí, y esa es una gran discusión. Si más adelante el hombre podrá. No, no sabría decirte quién fue el primero que plantea la evolución, eso ya que lo haga el profesor de biología, es chamba de él. No podría decirte bien hacia dónde modificaría nuestro organismo, pero algunos dicen que sí, que sí, que sí. Algunos piensan que sí, otros dicen que no tanto. ¿Por qué? Porque si logré ser claro, la adaptación es la capacidad que tiene el ser vivo de adaptarse al entorno en el cual vive. Entonces, en esa adaptación del entorno juega mucho que ver las mutaciones en el cambio físico. Pero la diferencia del humano con los demás animales es que el humano ya razona y al razonar lo que hace es producir herramientas que le permite adaptarse al entorno. Entonces yo no tengo que evolucionar pelaje para estar en lugares fríos, basta con que yo tenga una chompa o una casaca, ¿entiendes? Yo no tengo que evolucionar mis pulmones para estar en lugares muy altos porque puedo tener pues un tanque de oxígeno. Yo no tengo que evolucionar mi organismo para estar en las profundidades del agua porque puedo tener un submarino. Es cierto que hay grupos humanos que sí lo hacen porque viven en esos lugares y hay bioadaptación, como ciertas tribus o ciertos grupos humanos en partes de Asia que viven cerca del agua, como seminómades, y que han desarrollado un hígado mucho más grande para poder procesar mejor, o ciertos humanos que viven en alturas, ¿no? Ya que nosotros le llamamos gente andina, en Europa le llaman Highlanders, ¿no? Las Highland, High, alto, land, tierra, tierras altas, y que también han desarrollado algunas partes de pulmones, porque solamente viven ahí y se reproducen entre ellos, ¿no? Adaptación también. No modifica su entorno, ¿ya? Eso sí es verdad. Entonces, en el caso humano, ¿cómo modificaremos? No lo tengo muy claro, ¿entiendes? Entonces algunos dicen que desaparecerá nuestra muela del juicio, que algunos dicen que desaparecerá el dedo meñique del pie, que todos nos quedaremos pelones, cuando yo ya comencé a evolucionar ya, ¿no? Todos eligen dependiendo del modelo de mototaxi, ahí sí me mataste, no sé qué es. ¿Ya? Y el otro se quedó con el tamaño.
profe, dicen que el hombre puede crecer hasta los 21, la mujer hasta los 18. Sí, sí preguntan, Jesús, sí preguntan. Han hecho preguntas en la mentalesis, no solamente en historia, también lo han hecho en biología. Meñique sirve para que sea golpeado, ¿no? Sí, pareciera que para eso no me sirve, para patear patas de sillas o de mesas. Sigamos. El Australopithecus. El Australopithecus, chicos, es el primate irracional del cual provenimos. ¿Ya? Australopithecus es el género, Anamnesis, afarenses, africanos, es la especie. ¿Ah? Hay mucho más, obvio. Metes una googleada y te salen, olvídate, un montón de Australopithecus, ¿no? El más famoso hace unos años era el Australopithecus sediva, que se decían, lo que pasa con los Australopithecus es que nosotros sabemos que del género Australopithecus proviene el género Homo. O sea, el género Homo es una evolución del género Australopithecus. Eso lo tenemos clarísimo. El género Homo es una evolución del género Australopithecus. Ahora, lo que no tenemos claro hasta el día de hoy es de cuál de las especies, Anamnesis, afarensis, africanus, sediva, etcétera, de cuál de esas especies viene el género Homo. O sea, eso no está claro todavía. ¿Está bien? Sabemos que provenimos de un Australopithecus. ¿De cuál? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, profesor, ¿ve? Ahí está el problema con la evolución. Sí, es un problema. O sea, en realidad mi clase es explicarte esto, no es decirte que esto es la verdad y que la religión no. Si tú al final de mi clase terminas entendiendo la clase, pero sigues creyendo que Dios creó al hombre, mi objetivo está cumplido, el que entiendas la clase. Mi objetivo no es decir que salgas de la clase no creyendo en Dios. Ese no es mi objetivo, para nada. Sería demasiado vanidoso, egocéntrico de mi parte, ¿no? Y tonto de mi parte, quererte cambiar una creencia. Lo que quiero es que entiendas una postura, y en este caso una postura científica. Es que lo entiendas. ¿Mm? Es como decir, en clase de Grecia yo te voy a explicar, o la próxima semana te voy a explicar, tal vez mitología egipcia. Quiero que entiendas la mitología egipcia, pero eso no quiere decir que al día siguiente tú vas a estar alabado sea Monra, ¿no? No, tampoco vamos a ese punto. Eso es lo que lo entiendas, no que lo creas. Así de simple. Entonces, en este punto, quiero que entiendas que el género al cual pertenecemos nosotros, que somos los Homo, ¿ya? Homos de la especie sapiens, Homo sapiens, sabemos que el género Homo es la evolución del Australopithecus. Ahora, ¿de qué especie Australopithecus? No lo tenemos claro. Pero en la época de Darwin ni siquiera Australopithecus había, porque todavía no se habían. Entonces, imagínate. Entonces, vamos por buen camino. Característica marcha bípeda. O sea, ya los Australopithecus, primates irracionales, sabemos que son irracionales porque la prueba inicial, primaria, de nuestro razonamiento fue la producción de herramientas. ¿Está claro? La prueba inicial de nuestro razonamiento fue la producción de herramientas. Y en el Australopithecus no se ha hallado producción de herramientas. Se ha hallado herramientas, sí, pero una piedra que ellos vieron en la naturaleza y la usaron como herramienta. Una cosa es usar y otra cosa es producir. ¿Está bien? El Australopithecus usaba piedras, usaba armas, usaba cualquier objeto que tenía alrededor y lo usaba como un arma o herramienta. No lo modificaba. La modificación, es decir, la producción, es la primera prueba de nuestro razonamiento y el Australopithecus no lo tiene. Entonces, él es un primate irracional del cual sabemos que provenimos. La marcha bípeda es muy importante para el siguiente paso de la evolución, que es el Homo y la producción de herramientas, ya que como lees ahí, dejan libres las manos para la manipulación, ¿no? Aún presentan extremidades superiores largas, que tiene que ver con nuestro antepasado o nuestro pasado arbóreo como raza, ¿no? Que nos colgáramos de los árboles, hacía que nuestros brazos sean más largos que nuestras piernas. Hoy es al revés, hoy día estamos mucho tiempo de pie, ¿no? Como especie, no nosotros como individuos, porque paramos sentados ahora con esto de las clases virtuales, ¿no? Pero hoy tenemos las piernas más largas que los brazos y mucho más fuertes, antes era al revés. El dimorfismo sexual es aquella característica de los seres vivos, en algunas especies, no en todas,
¿no? Donde el macho o la hembra o hembra es más grande que el macho o la hembra. O sea, en el caso nuestro, los machos eran más grandes que las hembras. En otras especies, como el caso de la viuda negra o de la mantis religiosa, la hembra es más grande que el macho. Entonces, a esa característica se le llama dimorfismo, diferencia, morfoforma, sexual por el sexo, ¿no? Macho-hembra, ¿no? Ahí tienes el cráneo de un Australopithecus, si te das cuenta es más rostro que la parte del cráneo, la parte donde alberga el cerebro, ¿no? En un cerebro pequeño, y tiene el rostro muy ancho por la musculatura que ese cráneo, que ese esqueleto debe albergar, ya que al ser un animal herbívoro, mastica raíces, mastica no sé, tubérculos, entonces los músculos masticatorios tienen que ser muy fuertes. Por eso que tú ves una mandíbula muy amplia, ¿no? Una mandíbula muy amplia, por los músculos masticatorios. Ahí tienes, pues, los brazos largos, ¿no? Algunos textos llaman a esto braqueación, ¿no? Braqueación. Y dicen, ¿qué es la braqueación? La presencia de brazos largos aún en esta especie. Pero hay otros textos más especializados que braqueación no le llaman a los brazos largos, braqueación le llaman al trasladarte en los árboles con los brazos. Cuando tú ves a los changuitos que están en salte y salte, tipo la película Tarzán, que a mi hija le encanta, ¿no? Entonces, esa forma de trasladarte con los brazos en los árboles, a eso le llaman braqueación. Y por consecuencia de esa forma es que tienen brazos largos, ¿no? Así dicen algunos estudiosos de los primates. Y ahí tienes la pisada de Laetoli o la huella de Laetoli, que son las huellas que ha quedado hasta el día de hoy, hace más o menos 2 millones de años, de dos individuos que tú los puedes ver ahí, ¿no? Que están caminando, van en esta dirección, o sea, para allá, para tu derecha, están caminando, ¿no? Ha quedado ahí en barro y quedó ahí, nadie lo ha borrado. Luego esto se comprueba cuando se encuentra Lucy, un cadáver parcialmente completo, más del 60% del cadáver está completo, y vemos que Lucy pues tiene las caderas adaptadas a una marcha bípeda. Y luego se encuentra pues lo que se conoce como la Sagrada Familia, que era un grupo de Australopithecus que al parecer murieron por un aluvión, un huaico, como decimos nosotros, que los enterró y que permitió que halláramos sus cadáveres, porque en esta época no enterran a sus muertos, así que encontramos una muela, un dedo, ¿no? Es raro encontrar un cráneo. El Homo habilis, el primero de este género, ¿no? Homo es género, habilis especie. Estamos hablando de taxonomía, clasificación de los seres vivos, ¿no? El hombre habilidoso. Hace años se le decía Homo faber, antes se le llamaba Homo faber, ahora se llama Homo habilis, ¿no? El resto más famoso, el hombre de Olduvai. Cuando me dicen hombre de, quiere decir que es un hueso hallado en ese lugar, el hombre de Olduvai, hallado en Olduvai. Entonces, es un resto óseo de la especie habilis. De la especie habilis tiene un montón de restos óseos. Un montón de restos óseos. ¿Está claro? El más famoso, el de Olduvai. Es como decir, la especie sapiens tiene un montón de restos óseos. El más famoso, el hallado en Cromañón, por se llama el hombre de Cromañón. Hay un montón, el hombre Chancelada, el hombre Grimaldi, el hombre Lauricoche, el hombre de Toquepal, el hombre Paiján y todos los hombres que puedes encontrar en todas partes del planeta. Todos esos huesos, ¿ya? Son de la especie sapiens. Bueno, los que se clasifican de la especie sapiens. Pero una cosa es la especie y otra cosa son los restos. ¿Está claro? Primero en fabricar herramientas, sí. El habilis es el primero en fabricar herramientas. Es el primero en golpear piedras, ¿no? Eso se llama la pebble cult, o la cultura de la piedrita, la cultura del guijarro. Tiene mano especializada, una mano especializada que se ha venido especializando, valga la redundancia, en todos los millones de años que el anterior, el Australopithecus, ha venido caminando en dos patas. Y es carroñero porque aún no caza. Lo que hace es coger carne putrefacta o animales que ya han sido cazados por otro y él corre con su piedrita, corta y se va, porque hay otro animal y se lo puede comer él, ¿no? Ahí tienes la diferencia craneal entre un Australopithecus que tienes a tu mano izquierda y un Homo habilis que tienes a tu mano derecha. El cerebro va creciendo. El cerebro va creciendo, uno, por el estímulo y el desarrollo de la producción de herramientas y dos, por la mayor ingesta de proteínas
provenientes de la carne. ¿Está claro? La carne es necesaria en nuestra dieta, eso es indiscutible. Ahí tienes las primeras piedras, ¿no? Llegar a tener esa piedra que dice, fácil, pero fácil, no, no es fácil, créeme. Una vez me acuerdo que hubo un programa sobre sobrevivencia en estos realities o en estos programas que pasan en cable, ¿no? Que es sobre cocina, sobre esas cosas. Había una sobre producir herramientas con piedra y olvídate, se notaba que era complicadísimo. Hay gente que es especialista en hacer eso hasta el día de hoy, pero hay otros que no, era bien complicado, se volaban la uña, ¿no? Es bien complicado. Entonces ellos, el profe, si es complicado para nosotros, ¿cómo es que el hábil lo puede hacer? Es que el hábil, ¿qué más iba a hacer, pues? Piénsalo. ¿Qué más iba a hacer? ¿Mm? No tenía ningún lugar que ir, no tenía que hacer su chamba. Aparte que si no lo hacía, se moría. Que no le queda otra más que hacerlo. No, no le queda otra más que hacerlo. ¿Mm? El Homo erectus. ¿Mm? Voló Asia y Europa. Él sale de África. ¿Mm? Hay algo que sí les decía a ustedes, ¿no? Que San Marcos ha incluido en su temario, pero que no lo está utilizando. Solamente ha venido preguntas en examen de la pre, pero en el examen de admisión no ha venido, que es el ergaster. Sale horrible acá. Sale horrible, olvídate. Yo lo voy a escribir mejor. ¿Ya? En el chat lo voy a escribir, porque sale horrible acá. El ergaster ya lo incluyó en los últimos 5 años, pero no lo está colocando en el examen, pero ni por asomo lo ha colocado. El Homo ergaster es el que vendría a estar entre el habilis y el erectus. Algunos textos lo llaman el erectus de África. Así lo llaman al ergaster. Ya en el chat lo voy a colocar. Mucho mejor. ¿Mm? El ergaster. Exacto, Diana. El ergaster. Este ergaster hoy se le considera el primero en usar fuego. Así que si en examen de admisión te viniera quién fue el primero en usar fuego, que sí no viene hace tiempo, pero viniera quién fue el primero en usar fuego, y entre las alternativas está el Erectus y el Gaster, de hecho marcas el Gaster, ¿ya? Profe, reciente, bueno, para academia y colegio sí es reciente, tiene 5 o 6 años. En enciclopedia el Ergaster tiene ya 20 años. Y en el mundo intelectual, en el mundo especializado en el mundo especializado de la paleoantropología, que se llama esto la paleoantropología, no, eso tiene de los 70, tiene, ¿no? Desde los 70 tiene la aparición. El hombre Gaster creo que lo descubren en el 78 más o menos, o sea, tiene ya sus 40 años. Ya. Pero para ingresado en colegios, en textos escolares, y por lo tanto, para que se pida en un examen de admisión, 5 o 6 años. ¿Mm? 5 o 6 años. La enciclopedia sí tiene más tiempo, tiene 20 más o menos. Más o menos. ¿No? Entonces el Gaster que viene a estar entre el habilis y el erectus, ¿no? Entonces el Gaster es el primero en usar fuego. ¿Y el erectus en qué se queda? Bueno, el erectus se queda en que también usa fuego, pero es el primero en salir de África. Debido a que el fuego le permite al erectus adaptarse mejor al entorno. El uso de fuego te permite una mejor adaptación al entorno, ¿no? Comer mejor, tener luz, ahuyentar animales, etc. Esa es la gran ventaja del fuego. Por eso que la migración humana saliendo de África está muy relacionada al uso de fuego, ya que el fuego te genera una ventaja en relación a otros animales. ¿Mm? Entonces esa es la relación. Fuego, domesticación del fuego, aún no producción, sino domesticación, migraciones. El Homo neanderthalensis, que antes en mi época se le llamaba Homo sapiens, ya no se le llama así. Y se le llama Homo neanderthalensis, Homo es el género, neanderthalensis la especie, en relación al resto óseo
más famoso, que es el hombre de Neandertal, ¿no? Un esqueleto hallado en Neander, que queda en Alemania. Neander es el lugar, Tal es el valle. Entonces, en realidad, si lo tradujéramos, sería el hombre del valle de Neander. ¿Mm? Este sí es evolución europea, este no pisó África, este es racista, este no pisa África, ¿no? La característica principal, vivió en la era del hielo. Profe, ¿todos vieron la era del hielo? Sí, pero este vivió en la época más cruda del hielo. En la época donde, como es europeo, ¿no? Y tú sabes que por la inclinación del eje de la Tierra, la parte norte del planeta se congela más que la parte sur. El norte se congela, el sur sufre sequías, porque grandes masas de agua están sólidas. Entonces no hay el proceso, el ciclo del agua. Entonces el norte se muere de frío y el sur se muere de sed. Así es la cosa. ¿Ya? Como él es del norte, por ser europeo, él vive los periodos más fríos. Entonces eso lo obliga a ser un cavernícola, o sea, vivir en cavernas. El uso de pieles, obviamente pues no vamos a desarrollar pelaje. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Matamos a Manny, ¿no? Matamos a Manny y nos cubrimos con su piel, ¿ya? Y se ve obligado a producir fuego. El hecho de que él vive en épocas muy frías, en épocas de mucho frío, y que esto hace pues que su actividad económica principal sea la cacería, ¿no? Y que él se adapte y se especialice a cazar animales muy grandes, como el mamut, el mastodonte, el megaterio, ¿no? Entonces, a eso se especializó él, eso tenlo claro. Entonces, él se especializa a cazar animales muy grandes, con lanzas muy pesadas, él se especializa a vivir de la cacería, y por lo tanto su dieta principalmente era carne. Eso te lo bien claro. Eso te lo bien claro que lo voy a utilizar ahorita. Una de las cosas que también destaca de él es que él ya tiene lenguaje. Él es el primero en tener un lenguaje articulado y eso está demostrado por los cadáveres que hemos hallado. Si han hallado sus cadáveres, gracias al guión que tienes ahí, ellos ya practican ritos funerarios, o sea, ellos ya entierran a sus muertos. Este entierro de sus muertos responde primero a que no se los comen. Por lo tanto, la antropofagia ya no se vuelve en algo obligatorio o necesario en ellos, cosa que sí lo era en el Erectus, el Ergaster y el Habilis, porque al final su escaso razonamiento, existía razonamiento, pero no llegaba a ese tabú, ven al muerto, al compañero muerto, como lo que es carne y se lo comen. En cambio, el neandertalensis no se come a su compañero, primera razón, porque no tiene necesidad, tiene esa mani. Hay mucha tonelada de carne caminando por ahí como para estarte comiendo pues a tu amigo, ¿no? Y eso es glotonia. Y segundo, porque ellos creen que existe una vida después de la muerte. Entonces, lo que le puede pasar a tu cadáver, le puede pasar a tu amigo en la otra vida. Entonces, no va a ir tu amigo mordido pues a la otra vida. ¿Entiendes? Aunque sí ha habido casos de canibalismo, pero se ha dado por dos razones. Una, porque ha habido hambruna, o sea, no había mani, entonces ahí sí entraban a comer al amigo. Y dos, porque tal vez era el jefe del grupo y se lo comían por una cuestión ritual de respeto. ¿Cómo que te comes a alguien por respeto? Claro, porque consideran que ese alguien al morirse, ¿no? Se está llevando aquello que lo hacía especial. Un ejemplo, ¿no? Si, ¿qué lo hacía especial? Un ejemplo, mira el ejemplo tonto que te voy a poner, pero para que me entiendas. ¿Qué lo hacía especial a Diego Armando Maradona, que era un excelente jugador de fútbol? ¿No? Uno de los mejores de la historia, tal vez el mejor. Entonces, si estuviéramos en la época primitiva, donde no había fútbol, pero imagínate esto, mira la tontería que te estoy explicando, ¿qué se comerían de él? Por respeto, sus piernas. Porque en sus piernas está el arte, está la magia. Entonces ellos no quieren que esa magia se pierda con la muerte de ese hombre. Entonces me como aquello que considero que lo hacía especial. ¿Se entiende? Entonces se han encontrado casos, sí, donde habiendo alimentos, o siendo habiendo mamut, se han comido a alguien. Pero ponte de 10 cadáveres o de 15 cadáveres, allá no solamente a uno se lo comieron. ¿Por qué se comieron solamente a uno? ¿Y cómo saben que se lo comieron, profe? Porque hay huellas de dientes en los huesos. O sea, se chuparon los huesos. Y se debe a esto, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, hay ritos religiosos. Entonces, debido a los entierros, es que sabemos que ellos ya
tenían lenguaje por el cráneo, el desarrollo del cráneo. ¿Listo? El Homo sapiens, que su resto más famoso en el Cromañón, característica es el arte parietal. Nosotros desarrollamos arte, ¿no? El arte parietal. El entierro a sus muertos es la primera forma de ideas mágico-religiosas. El pintar en las cavernas es una segunda forma de idea mágico-religiosa, ¿no? El arte parietal, la pintura rupestre, que San Marcos sí ha preguntado, tiene que ver con la idea de que dibujo en la pared una escena de cacería y esta escena de cacería espero que se reproduzca en la realidad. Esa es una explicación de la que San Marcos nos pide que entendamos, porque hay varias explicaciones, varias hipótesis sobre por qué el humano pintaba en las cavernas. Entonces San Marcos nos pide que entendamos una de esas varias hipótesis, que es la idea de una idea mágico-religiosa donde era una escena de cacería y esta escena de cacería se dibujaba en las paredes, se espera que se dé exitosamente al día siguiente. Y esta es la idea exagerada porque no eran así las mujeres de esa época, pero es la exagerada de lo que debía ser una mujer perfecta. Desde el punto de vista, ese cuerpo está desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Es la mujer perfecta para ellos de manera exagerada porque así no eran las mujeres de esa época. ¿Sí? Se ha demostrado por sus huesos, por algunos cuerpos que han quedado momificados de manera natural, que así no eran sus cadáveres. Entonces, esta es la flaca con filtro, para que me entiendas, ¿no? Esta es la flaca con filtro. Así querían ellos que sea. ¿No? Y tiene que ver con cuestiones, de belleza, pero de belleza que tiene que ver con sus necesidades, ¿no? En este caso físicas. La prehistoria. Bueno, la prehistoria abarca desde la aparición del humano hasta la aparición de la escritura, ¿no? Pero ya sabes, el primer humano es el primero que razona, y el primero que razona es el Homo habilis. Entonces abarca el Homo habilis hasta la primera escritura, y la escritura más antigua es la cuneiforme, ¿ya? Hallada en Mesopotamia, que en este ciclo sí veremos Mesopotamia. El padre de la prehistoria, Boucher de Fertes. Y la división de la prehistoria la hace Thomson, en edad de piedras y edad de los metales, que son los materiales que se utilizan para producir armas y o herramientas, ¿ya? Lo de la edad de piedra se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales en cobre, bronce y hierro. En el caso de la piedra, tiene que ver con la técnica que se utiliza para trabajar la piedra. Paleolítico, la antigua piedra, ¿no? Mesolítico, entre piedras, y neolítico, la nueva piedra. Como ves ahí, la piedra tallada, golpeándola, y el otro es la piedra pulida. En el caso de los metales, tiene que ver obviamente con los metales que se utilizan. El paleolítico, paleo antiguo, lito, piedra. ¿Qué tiene que ver? Con la técnica de trabajar la piedra. Percusión, tallado, golpeo, todos son sinónimos, no te hagas problemas. Esa es etimología. Entonces la etimología de la palabra paleolítico, que significa antigua piedra, hace referencia a la antigua técnica de trabajar la piedra. En este periodo la economía es predatoria, es decir, el humano depende de la naturaleza. El humano consume pero no produce. Por eso, en una economía predatoria o depredatoria, las actividades económicas es la caza, la pesca y la recolecta. La caza, pesca y recolecta, donde consumes lo que la naturaleza te brinda, pero no estás produciendo. A eso, cuando tú consumes pero no produces, se llama economía predatoria. Entonces, una economía predatoria, donde consumes pero no produces, las actividades económicas son caza, pesca y recolecta. Y por lo tanto, tu vida es nómade, porque tienes que estarte moviendo constantemente buscando alimentos en la naturaleza. Cambio climático, acá hay otoño, invierno, no hay muchas plantas, me voy a otro lugar donde hay otro clima, donde haya plantas. Y con plantas hay animales. Entonces tengo la recolecta y tengo la caza. Ahí está. El paleolítico se subdivide en político inferior. Aquí tienes al Homo habilis, el ergaste y el erectus, ¿no? Los aportes, la producción de herramientas, que es propio del habilis, y el uso del fuego, que es propio del ergaste y del erectus. Ahí lo tienes, la pebble-cool, la cultura de la piedrita. Eso se llama la técnica de lascas, vas cortando y sale un pedacito de piedra que tiene. Y el uso de fuego, ¿no? ¿Para qué sirve el fuego? Y la producción de herramientas y el uso del fuego
son consideradas los aportes más grandes de todo el Paleolítico. De todo el Paleolítico, lo más importante es el uso de fuego y la producción de herramientas. Al revés, producción de herramientas y uso de fuego. ¿Por qué? Porque son los inicios de nuestra capacidad racional. O sea, sin ellos no razonaríamos actualmente. El Paleolítico Medio, ahí tendremos al Homo neanderthalensis y su aporte. Aquello que nos interesa es de la religión, ¿sí? Que se ve plasmado en los ritos funerarios. Y en el periodo superior tenemos al Homo sapiens con su arte. Ya sabes, todos ellos cazadores, pescadores, recolectores, dependiendo del clima, ¿no? El neandertal es más cazador que recolector. ¿Qué va a recolectar si está en pleno frío? Mira la diferencia craneal, ¿no? Entre un retonero que tiene un neandertalensis, ¿no? Mira, no tiene desarrollado la parte frontal, él sí pregunta de examen de admisión de San Marcos. La parte frontal del cerebro, la parte de la abstracción, hace que podamos dibujar y que tengamos mayor capacidad de razonamiento. Por eso que, mira, mira la de un sapiens, mira la de un neandertal, ¿no? Mira un sapiens, un neandertal. ¿Ves? Porque yo te dice, ya tú sabes, este es el que está acá, este acá, este acá, ¿no? Ahí lo tienes. El Mesolítico es el periodo de tránsito entre el Paleolítico y el Neolítico. Meso, entre, lito, piedras, entre piedras. Ahí lo tienes, economía de tránsito. Por eso que presenta características del Paleo, caza, pesca y recolecta, y ya presenta inicios de las características del Neo. El Neo, recordarás, es la agricultura y la ganadería. Entonces acá tenemos los inicios, la horticultura y la domesticación de animales. La horticultura es cuando tú eres consciente que de una semilla nace una planta. Entonces tú intencionalmente siembras la semilla para que nazca una planta. Pero todo lo que haces es sembrar. Nada más. No echas agua, no echas sabor, no te quedas ahí sentadito mirando cómo la planta crece. Mira mi plantita. No, no haces nada más. Solamente semilla y te vas. Ya, después regreso, ya crecerá una planta. Entonces, si tiras 100 semillas, nacen 2 plantas. Pero ya esas 2 plantas son intervención humana. A eso le llama horticultura. Entonces, está bien decir, pregunta de San Marcos, que en el Mesolítico se inicia la producción de alimentos. Se inicia. Mientras que en el Neolítico se desarrolla la producción de alimentos. Pero si te preguntaran, ¿dónde se inicia la producción de alimentos? En el Mesolítico. Luego con una horticultura. Y luego tenemos el Neolítico. La diferencia entre la horticultura es que en la agricultura no solamente se siembra, sino que el humano cuida. El humano utiliza tecnología, canales de regadíos, represas, ¿me entiendes? Pues a eso le llaman ingeniería hidráulica, o sea, control de las aguas. Porque eres consciente que las plantas necesitan agua, o sea, te estás preocupando por la planta. Te estás preocupando por la planta. No solamente siembras la semilla, sino que sabes que necesitas que produzca. No te puedes seguir yendo. ¿Por qué? Porque ya dejaste de depender principalmente de la caza, pesca y recolecta. Ahora dependes principalmente de la agricultura, del sembrado de plantas. La caza, pesca y recolecta las sigues utilizando, pero como actividades secundarias, casi por recreación. ¿Me entiendes? No son la actividad principal como lo fueron en el Paleo y en el Meso. En el Paleo y Mesolítico, la actividad caza, pesca y recolecta fueron las actividades principales, salvo que en el Meso aparece una nueva actividad, la horticultura. Ahora, en el Neolítico, la agricultura es la actividad principal. La caza, pesca y recolecta pasan a ser secundarias. ¿Mm? Y la ganadería, ¿no? Porque obviamente todavía se cazaba, se pescaba y se recolectaba. La vida es sedentaria, tremendo trabajo para que la planta surja, no vas a, pues, a alargarte, ¿no? Aparece la arquitectura, porque no vas a vivir en cavernas y acá vas a vivir cerca a donde están las plantas, ¿no? Aparece la propiedad privada, esa idea de que este es mi valle, este es mi tierra. Aparecen las clases sociales, porque se separan. Un grupo de personas dicen, no, yo soy el propietario porque soy el hijo del Dios. Esto lo vamos a ver bien la próxima semana, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Aparece la casta sacerdotal.
Y esta caja sacerdotal se hace del poder y se divide entre los que dirigen y entre los que trabajan. Y aparece por eso el estado de la teocracia. ¿Dónde y cuándo aparece la agricultura por primera vez? En la media luna fértil. Ahí está. Hace más o menos 10.000 años, en lo que vamos a ver la próxima semana, que es Egipto y Mesopotamia, que lo veremos en dos temas separados. Ahí tienes las civilizaciones donde aparece por primera vez la agricultura. San Marcos una vez hizo, San Marcos no, miento, la UNI, una vez hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la única civilización que se encuentra por debajo de la línea ecuatorial? Ahí está, la nuestra, la andina. Esa fue pregunta de la UNI. Ahí tienes un cuadrito para que cuando veas el video lo puedas detener, ¿no? Te sirva de resumen. Y la edad de los metales, donde ya se comienza a utilizar metales en reemplazo de la piedra. En la época del cobre, todavía el metal no reemplazaba la piedra, ya que el cobre es un metal muy débil, entonces todavía no reemplazaba la piedra. Pero el bronce sí. Como el bronce es un metal que requiere aparecer o ser en esta aquí ya vemos la parte que aparece el comercio, aparece la escritura para poder llevar la contabilidad de aquello que comercializamos. Los centros donde se comercializa se convierten en grandes ciudades, por eso que en la de bronce aparece la revolución urbana, ¿no? Aparece la rueda y los primeros inicios del esclavismo. Todavía no se utilizaba el esclavo como mano de obra exclusiva, algo que ya se utilizará en la edad de hierro, donde aparece este metal que ya existía, ya que el hierro es uno de los metales más abundantes del planeta, ¿ya? Solo que es muy pesado y se oxida más rápido que el bronce, pero los primeros grupos que lo utilizan para sus armas pueden tener una ventaja, dos ventajas. La primera es que al ser el hierro muy abundante es más barato. Y segundo, puedes armar mejor a un ejército. En cambio, como el bronce es muy caro, no todos pueden utilizar bronce en un ejército, solamente los grandes nobles, como el caso de la guerra de Troya. Las etapas hashtag y la TEN tienen que ver con técnicas de trabajo de la espada o del hierro. Y los primeros a utilizar el hierro son los hititas, pregunta examen de admisión de San Marcos. En este caso, los hititas es el primer pueblo de origen indoeuropeo que utiliza el hierro. Vamos a, a ver tus preguntas, tus claves. ¿Ya? Mar creó el comunismo, sí. No entiendo, ¿cómo que las reales claves, Danilo? ¿Hay claves falsas? No entendí esa parte. ¿Cómo con las claves? A ver, aquí está. Aquí está. Sí. Danilo, no entendí eso, profe, las reales claves. ¿Cómo que claves falsas? ¿Yo doy claves falsas? ¿Estás diciendo que te estoy mintiendo como ella te mintió? La siguiente clase va a ser Egipto. Y después viene Mesopotamia. Ya después cuando hagamos eso le explicaré por qué. ¿Ya? No se preocupe. Pero sí, vamos a Egipto y Mesopotamia. A ver, claves para que después vayan ustedes a su práctica. El continente donde probablemente se dio inicio, probablemente no, está confirmado, es más fácil, es África. ¿No? Todos somos africanos. ¿Ya? Como veo acá las 5, la idea del trabajo un rol importante en la evolución del hombre. Lo que planteó más sólidamente fue Federico Engels, el amigo de Carlos Marx, ¿no? Ahí lo tienes. Fisiólogo y naturalista inglés, el cual realizó una expedición a la costa de América del Sur, de donde obtendría los primeros materiales de su futura obra, El origen de facilísimo, Robert Darwin, ¿no?
Charles Robert Darwin. Y la pregunta 6, que la estoy viendo acá en pantalla, tú también la ves conmigo. La producción del fuego, los primeros entierros y el totemismo. Producción, no uso. Producción y primeros entierros. Ese es paleolítico medio. Es el hombre de Neandertal. Homo neanderthalensis. 3. Veo 3, tú ves 3 conmigo. Ves 7, tú ves 7 conmigo. Dice, naturalista inglés que llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Ese es Russell Wallace. Él llegó a la misma conclusión. Es más, publicaron juntos sus conclusiones en una misma revista. Solo que Darwin tenía las pruebas debido a su viaje que hizo por Sudamérica y por el mundo en realidad, de la isla Galápagos específicamente acá en Sudamérica, mientras que Wallace no, todo lo tenía en teoría. Por eso que Darwin pasa a la historia y Wallace el olvidado. Vivió durante el Paleolítico Superior y se caracterizó por realizar las primeras muestras de arte. Ese es fácil, el hombre cromañón u Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens es el primero que puebla el planeta, ¿eh? Somos el único que puebla el planeta. Considerado como el primer antepasado directo del hombre descubierto el Dubái. Bueno, así es el Dubái, el Homo habilis, pues. El Homo habilis, el hombre del Dubái o Tanzania. La economía predatoria se relaciona al paleolítico, ¿no? Entonces, ahí tienes hasta aquí. De la pregunta 1 es la D. De la pregunta 5 que tienes ahí es la C. La pregunta 2 es la C. La 6 es la A. Es lo que vemos en pantalla, por si acaso, ¿eh? De la 3 es dedo, ¿no? De la 4 es beso, de la 7, perdón, es beso, la 4 es avión y la 8 es dedo. Esto es según lo que vemos en pantalla. Pregunta 9 y 10, la división sexual del trabajo se desarrolló. La división sexual del trabajo es paleolítico, donde el hombre sale a la casa y la mujer sale a la recolecta, ¿no? Esto debido a la capacidad física de cada uno. Y el mesolítico se caracterizó por la crisis de la casa, claro, pues porque se cambia el clima y ya no hay Mani. Mani no pudo evolucionar, entonces crisis de la casa. Y eso trajo como consecuencia el descubrimiento de la horticultura. Ahí está la clave. En orden sería 1 dedo, 2 casa, 4 avión, 5 casa, 6 avión, 7 beso, 8 dedo, 9 dedo y 10 beso. Listo, chicos. Pasen a su práctica, por favor. No, la Revolución Francesa como revolución se desarrolla en la edad contemporánea. La edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa, o sea, con el inicio de la Revolución Francesa, ahí se inicia la contemporánea. Por lo tanto, la Revolución Francesa es edad contemporánea. Gracias. Sí, Kevin, lo que te va a responder José es eso. Listo, Juan Carlos. Listo, Connie. Bien, Danilo. Gracias. Ya saben, la próxima semana Egipto. Vamos a ver ahí por qué hay estatuas tan grandes. No van a venir ustedes a decirme pues que es extraterrestres. Ya, listo. Karen, el Homo antecesor todavía no se estudia, pero el Homo antecesor vendría a ser el primer europeo. Es antes que el Homo neanderthalensis. Es después del Erectus, antes del neanderthalensis. Pero San Marcos no lo pide y tampoco está. Todavía no lo pide San Marcos. Ya está en los libros de colegio, sí. Listo, Adrián, listo. Eileen, Lucas. En el caso de Darwin y Wallace aportaron pues la idea de selección natural y sexual. Listo, Jefferson. Josué, ese vendría a ser el neanderthalensis. Listo, Silvia. Hasta la próxima semana. Cuídense.
Nos vemos. Soriana, Josh, Chaska, Lucero, Danilo, Connie, Juan Carlos, Valeria, André, Joel, Josué, Jesús. Chao Ángela, cuídense. Chao Mel. Listo, Juan Carlos, listo, Mariori, yo Teresita. Chao Mel. Sí, osito. Mariori. Listo, Ronald, nos vemos. Listo, Ronald. Bien, Ángel. Ahí está. Igual, oye, gracias Ángel, siempre por tus bendiciones. Igualmente. Gracias, gracias, gracias. Se aprecia mucho eso. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Se cuida mucho. Chau.